Padre, gracias porque tú eres bueno. Te pido en esta noche que hables al corazón de cada uno de tus hijos y que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de los que está en este lugar pueda recibir revelación de tu palabra. Dios eterno y Dios bueno, te pido que en esta noche tú puedas tocar nuestros corazones de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con un breve video de una película muy famosa. Digo, famosa para... No sé, no creo que tú sepas cuál es, chico. Tú que aplaudiste una película famosa ahí, porque es para los viejitos de la iglesia, es para los viejitos. Así que, pero los viejitos se van a emocionar como tú cuando la vean. Así que, no, es una película muy famosa de hace muchos años atrás. Es más, en este año pasado, creo que este mes pasado, se hizo una celebración especial en memoria de esta película. Pero hay una escena que mientras me preparaba para hoy y para lo que quiero compartir con ustedes, recordaba en esta mañana y quiero ponérsela porque me va a ayudar a explicarte lo que quiero explicarte en el día de hoy. Así que si la puedes poner ahí, por favor, esta famosa película. Tiene que estar pendiente a lo que dicen. No es de misterio, no se preocupe. No es poltergeist ni nada de eso, tranquilo. What was that? What was what? That voice just now. What was it? We didn't hear anything. If you build it, he will come. Okay, you must have heard that. Sorry. Hey, come on in to dinner. Let's go, Papa. Bueno, cualquier parecido mío con Kevin Corner es pura coincidencia, ¿ok? Así que no se enfoquen en eso en el día de hoy. No sé cuántos lograron oír la frase, if you build it, they will come. If you build it, they will come. Es bien interesante porque la decisión de construir el parque de pelota era una decisión bien crucial. Aquel que no conoce la película se llama Field of Dreams. Y esta película se basa, no es de la vida real, es una historia ficticia, pero causó tanto impacto en la nación americana que hace un mes atrás celebraron en ese mismo maizal un juego de pelota de las grandes ligas para celebrar el momento histórico de esa película. Y fue un momento muy interesante en las semanas pasadas. Si me hubiera enterado más a tiempo hubiera ido a verlo. Una película muy interesante y, como dije, marcó la historia de Estados Unidos. Pero el punto es de la película donde este hombre oye esa voz, que se entiende que es la voz de Dios, y que le dice, si lo construyes, van a venir. Si lo construyen, van a venir. Y él tiene que decidir entre el maizal y construir un sueño ilógico. El maizal era de lo que ellos vivían. De ese lugar era que ellos comían, ese era su negocio. Ahora tenía que destruir eso, que era lo que le producía dinero, simplemente porque había oído una voz que más nadie había escuchado, y construir este parque de pelota pensando que los espíritus de los grandes jugadores iban a llegar allí a jugar. El hombre, en un estado de fe, podemos decir así, construye el parque de pelota y la gente comienza a llegar. Y llega el momento que, aunque no todo el mundo oyó la voz, mucha gente pudo ver a los peloteros jugar.
eran espíritus que iban a jugar, pero muchos no, nadie, solo él oyó la voz, pero todos pudieron ver a la gente que llegó a aquel lugar. Y la historia es bien bonita porque entre los que llegó allí fue su papá. Y eso es detrás de todo el reencuentro de él con su papá y todo ese asunto. Es una historia muy famosa y esa frase es muy icónica. If you build it, they will come. If you build it, they will come. La pregunta en esta noche es, si construimos algo, ¿quién llega? Porque muchas veces en la iglesia no nos damos cuenta que construimos templos e iglesias para que lleguen las personas incorrectas. ¿Quién es el más importante que llegue hoy? Entonces la pregunta es, si construyo algo, ¿quién llega? Porque puede ser que construya un templo y llegue gente. La pregunta es, ¿llega Dios? ¿Qué tú construyes en tu vida? ¿Qué hace que Dios llegue? ¿Qué hace que Dios llegue? Si lo construimos, llega. Pero hay gente que construye cosas donde Él no llega, pero llega gente. Y el problema de la iglesia es eso. Construimos la iglesia y construimos las cosas para que llegue gente. La obsesión de las reuniones del grupo de trabajo, la obsesión de los senior staff, la obsesión es cómo tenemos más gente, cómo tenemos más gente, cómo llega más gente a la iglesia, cómo llegan más personas a la iglesia, cómo llega, y usted dirá, pastor, pero debemos ganar almas. Seguro que sí, pero ¿te las ganas tú o se las gana Dios? ¿Quién es el que los convierte? ¿Quién es el que toca la vida de una persona? ¿Quién es el que los convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es el que transforma la vida de una persona? Y la pregunta es, no es que no nos guste que tú estés aquí, lo que pasa es que nos gusta que esté más Dios. Porque si tú faltas, no hay problema. Pero si Él no viene, entonces sí tenemos problemas. Sería mejor tener menos gente y que Él llegue, a tener mucha gente y que Él no llegue. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿cómo tengo que construir para que Él llegue? ¿Cómo tenemos que construir para que Él llegue? ¿Qué tienes que construir en tus vidas para que Él llegue? Noches en su presencia ha sido una trayectoria espiritual en los pasados servicios de ver cómo Dios comenzó a visitar a un grupo de personas con el propósito de crear toda una nación. Y comenzamos a ver algunos momentos bien poderosos, por ejemplo, la vida de Abraham, cómo Dios visita a Abraham. Y luego de que visita a Abraham, tiene que visitar a Sara. Hablamos de ese encuentro de Abraham y Sara en aquella carpa con aquellos ángeles del Señor o con el ángel de Jehová, donde Sara tiene que escuchar lo que Abraham había oído 20 años atrás y todavía no había creído. Ella tiene que oír de Dios lo que Abraham le había dicho que había oído de parte de Dios. La fe de Abraham es bien poderosa, pero por ejemplo la fe de Isaac es más poderosa. Sara no tuvo esa fe, porque usted dice que la fe de Isaac es más poderosa, porque Isaac se dejó sacrificar creyendo que verdaderamente Dios se lo dijo al papá. Entonces una cosa es que Dios te lo diga a ti y otra cosa es que tú creas que Dios se lo dijo a alguien y te dejes sacrificar. Nunca vemos a Isaac pelear, pero cree que Dios le dijo al papá que lo sacrificara. Sara no vivió eso y Dios tiene que aparecérsele a Sara para que ella oiga de primera mano lo que Abraham había recibido. De ahí se le aparece a Isaac, se le aparece a Jacob, y como te dije en estos días aquí, el día pasado, la gente siempre dice que fue Jacob quien peleó con el ángel, pero la realidad fue que fue Dios quien peleó con Jacob. Y te expliqué por qué. Fue un acto de intervenir en la vida de un hombre con el cual él tenía un pacto y Dios no lo iba a dejar tranquilo. Dios no lo iba a dejar tranquilo hasta que despertara la realidad de para qué fue llamado. De ahí te expliqué que es bien interesante que Dios no se le aparece a José. Y por eso el pueblo quedó esclavo por 400 años. Imagínate, no se le aparece a José. Y cuando José muere, lo que dice es, cuando Dios los visite, llévesen mis huesos de aquí. Y hay personas que han sido grandes administradores, han sido grandes, gente inteligente que aman a Dios, pero Dios no visita a su familia porque ellos no han procurado
que su familia tenga una visitación de Dios, y aunque tienen un gran corazón, una buena disposición, su familia es esclava. Solo una visitación divina a un hombre provoca que un pueblo sea libre. Queremos una nación libre sin que Dios visite nuestra casa primero. Entonces, ¿qué hace Dios? Pasan 400 años y tiene que aparecérsele a Moisés. Y se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Y ahora llama a Moisés de la zarza ardiendo. Y te expliqué lo que significa ese encuentro. Pero cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, fue el que vimos anoche, se aparece Dios en el monte Sinaí. Porque luego de que la zarza arde, el monte tiene que arder. Tiene que haber una manifestación gloriosa de Dios donde el pueblo completo lo pueda mirar, lo pueda observar. Y te mostré ayer lo que eso implica y lo que implica para nosotros en el día de hoy. Hoy quiero que veamos un tercer encuentro de Dios con Moisés, o el momento crucial, porque en realidad vamos a brincar muchos capítulos. Pero me gustaría que fueras conmigo al libro de Éxodo, capítulo 40. El momento crucial donde Dios cumple su palabra con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto específicamente para habitar en medio de ellos. La razón por la que Dios prosperó al pueblo de Israel, la razón por la que Dios los sacó y los prosperó, fue para que ellos tuvieran el dinero para construir un tabernáculo donde Él pudiera habitar en medio de ellos. Así que Dios nunca quiso permanecer en el monte. Dios no quería que la experiencia del pueblo fuera única en el monte, con miedo, con temor. No, en aquel momento era la demostración del poder de Dios. En aquel momento en el monte era demostrarle al pueblo: este soy yo, fui yo quien te saqué, fui yo quien te libré. Fue para mostrarle al pueblo lo que es el poder de la gracia. Ustedes no hicieron nada para llegar hasta aquí. Fui yo quien te saqué, fui yo quien te libré. Ahora lo que te pido es que me obedezcas, y si me obedeces te voy a bendecir y te voy a multiplicar y te voy a hacer tesoro especial y voy a hacer de ti una nación santa, voy a hacer de ti algo totalmente diferente. Pero la experiencia del monte no era la experiencia final que Dios quería. La experiencia que Dios quería era la experiencia de habitar en medio del pueblo. Es impresionante cómo un Dios tan trascendental entra en la vida del hombre e interrumpe de medio de toda su eternidad, interrumpe nuestro tiempo simplemente para manifestarse a nosotros. Piense conmigo algo: siempre tiene que una especie mayor o superior iniciar la comunicación con una especie inferior. Me explico. Lo pongo de forma sencilla. Nunca un perro inicia una comunicación realmente con un hombre. Somos los hombres los que iniciamos nuestra comunicación. Veámoslo con un animal, por ejemplo, con una ballena. Nunca tú has visto una ballena realmente, nunca va a haber una ballena que salga a la orilla y que quiera hablar con un hombre. Porque una especie menor nunca busca conversación o comunicación con una especie mayor. ¿Quiénes son los que buscaron comunicarse con la ballena? Los hombres. El hombre se adapta a la ballena para entenderla, porque la ballena no se puede adaptar al hombre para entenderlo. Entonces el hombre se puede sumergir en el agua y estar cierto tiempo y nadar con la ballena y estar allí metido y tratar de entenderla, pero nunca una ballena puede salir del agua para tratar de convivir con los hombres. ¿Por qué? Porque la ballena es una especie menor que el hombre. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Que usted y yo somos una especie menor, y toda nuestra comunicación con Dios proviene por una sola razón: Él se quiere comunicar con nosotros. Tú nunca te puedes meter en la atmósfera de Dios si Dios no se mete primero en la tuya. No hay tal cosa. No hay tal cosa como que yo busqué a Dios y lo encontré. Si Él no quería ser encontrado, nunca lo ibas a encontrar. La única razón por la que lo encontraste es porque Él se metió en tu mundo. Él se metió en tu problema. Él se metió, si tú estabas en el mar, en el profundo de la mar, Él se metió en la mar. Él se metió en tu problema, se te reveló en ese problema, en ese momento. Y aquel que en medio de ese ambiente en el que tú estabas, lograste abrir tus ojos y mirar y observar y ver a Dios. Entonces, cuando vistes a Dios que se metió en tu atmósfera, en tu ambiente, en tu momento, es que tu vida cambia para siempre.
Tenemos que salirnos nosotros de la ecuación por un momento y dejar de ser el centro de todas las cosas. Es Dios siempre el que inicia la manera de comunicarse con nosotros, el conectarse con nosotros. Es el que siempre busca la manera de estar en medio de nosotros, y es Él siempre el que se reduce para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Esa siempre fue la idea de Dios. Así que Dios no quería terminar con una experiencia en el monte donde tú acá y yo allá. No. Dios quería estar en medio del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo tuvo que construirlo. Y cuando lo construyeron, Dios llegó a aquel lugar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 40, el verso 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Ahí es donde empieza. Pero mira el verso entonces 33. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. La gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hubo un momento donde Dios decide habitar con su pueblo. Construyeron el tabernáculo de la forma correcta, y si tú lo construyes de la forma correcta, Él va a aparecer. Si tú construyes tu vida de la manera correcta, Él va a aparecer. Tú no puedes construir el cielo, tú no puedes construir las mansiones celestiales, pero puedes construir tu vida de manera tal que Él aparezca. Tú puedes construir tu vida de manera tal que Él aparezca, porque Él siempre... Una de las cosas más raras de la gente es que la gente piensa que la experiencia con Dios es yo volverme más profesional, más experto, más profundo, sin darme cuenta que no hay tal cosa como tú tratar de llegar al cielo si el cielo no llega a la tierra. ¿Sabe? Tenemos la fórmula al revés. Cuando la gente te habla de cosas profundas, son cosas que ellos ni entienden y ni viven. Y oiga, yo prefiero entender algo a confundirte aquí en la iglesia con algo que cuando tú salgas de aquí tú dices: pero yo no entendí nada de lo que fue tan profundo que me ahogué, no entendí nada. Fue tan complicado toda la cosa cuando te vienen con términos místicos y aquello. Y para colmo, tú ves la vida de esa persona y tú dices: pero ¿qué resultado tiene esa vida? Me lo quiere hacer tan profundo la cosa, y tan difícil, tan complicada. Y Dios nunca ha sido complicado. Dios siempre ha sido exigente. Dios siempre ha demandado. Pero Dios siempre ha querido bajarse a nuestro nivel, porque es la única manera de subirnos. Fíjate que cuando la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, lo primero que hizo Jesús fue arrodillarse. Se arrodilló, escribió en tierra y luego la levantó. Jesús no se quedó de pie para levantar a aquella mujer. Los que se quedan de pie son los religiosos, que hacen un estándar muy alto para que la gente no suba. Jesús se baja al nivel de ella, hombro con hombro, para poderla entonces levantarla al lugar donde Él estaba. Entonces nosotros tenemos que saber que la presencia de Dios sí exige de nosotros ciertas cosas, pero es porque hay una especie mayor, si podemos decirlo de esa manera, que es el Dios Todopoderoso, que quiere comunicarse contigo y conmigo. Y si nosotros construimos el lugar correcto, el lugar donde Él pueda habitar, Él va a aparecer. Y no tan solo va a aparecer, Él lo va a llenar
todo. Yo no sé si hay alguien aquí en el día de hoy que tú quieras que Dios llene toda tu vida, que Dios llene tu casa, que Dios llene tu negocio, que Dios llene tu trabajo, que Dios llene tus hijos, que toda tu casa, si tú construyes tus hijos bien, Dios los va a llenar. Si tú construyes tu casa bien, Dios la va a llenar. Si tú construyes el negocio como debes construirlo, Dios va a aparecer y Dios lo va a llenar, y todo el mundo va a ver la gloria de Dios sobre aquello que tú has construido para que Él llegue. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Moisés. Todo lo que Dios había hecho era para que Él pudiera habitar entre el pueblo. Y mira qué interesante, que en el Sinaí la gente tenía miedo, pero en el tabernáculo la gente no tenía temor. Todo lo contrario, en el tabernáculo la gente tenía paz, tenía protección, tenía dirección, tenían seguridad. Sabían que si la nube se levantaba, entonces se tenían que mover. En todas sus jornadas no había un tiempo ni un momento de confusión en sus vidas. Ellos sabían para dónde tenían que caminar. Y qué maravilloso cuando nosotros construimos las cosas correctas en nuestra vida de manera tal que Dios realmente aparezca.